Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buenas noches. Espero que hayan tenido una linda semana y la próxima semana sea mejor. Mi nombre es José Antonio Quispe, soy médico clínico, estoy haciendo el posgrado de diabetes, nutrición y metabolismo. Como saben, el médico clínico tiene la función de recibir al paciente durante la internación, tratarlo durante la internación, que puede durar 2, 3 días, que puede durar una semana, 20 días, darles el alta, la epicrisis, las recomendaciones generales. Es la función de un médico clínico. Eh, Más del 50% de los pacientes internados podrían evitar su internación si es que en algún momento de su vida hayan tomado una decisión de hacer cambios en el estilo de vida, de hacer cambios en sus hábitos y no hubieran llegado a la internación. Bueno, ya en anteriores charlas les había comentado de que nosotros, si tenemos exceso de tejido graso, vivimos inflamados. Y es así, es la verdad. Y durante esta charla les voy a comentar un poco más sobre eso. Cuando nacemos, tenemos, como todo recién nacido, tiene abundante tejido adiposo. Y esa abundancia de tejido adiposo, por eso son gorditos, son rellenitos. Y esa abundancia tiene una función en el nacimiento. ¿Y cuál es? Si hace miles de años, la progenitora daba a luz al recién nacido y le pasaba algo a la progenitora, este recién nacido quedaba desprotegido, ¿cuál iba a ser la fuente de energía durante unas horas, durante un par de días inclusive? ¿Cuál hubiera sido su fuente de energía para sobrevivir de este recién nacido? El tejido adiposo. Por eso es muy importante en el recién nacido el tejido adiposo, porque en caso de quedar desprotegido, eso le provee energía. Y le puede proveer energía durante un par de horas, incluso durante un par de días. Va a ser del tejido adiposo donde ese recién nacido va a adquirir energía. Por eso el tejido adiposo es una rica fuente de energía y que va a cumplir esa función en el recién nacido. Ya más adelante, cuando ya tenga varios meses, ya tenga varios años, este niño, el tejido adiposo va a perder esa función y obviamente va a haber otros órganos que van a cumplir funciones más importantes, ¿sí? Pero en una primera parte, este tejido adiposo en el recién nacido fue muy importante, al igual que la leche materna que tiene abundante tejido adiposo para proveer energía a este recién nacido. Ahora, ¿por qué les digo que si tenemos exceso de tejido adiposo vivimos inflamados? Digamos que nuestro cuerpo es como una fábrica que va a tener una computadora central y va a tener varias computadoras pequeñas periféricas. Y una de estas computadoras periféricas va a ser el tejido adiposo, que se considera un órgano. Este tejido adiposo tiene una función, no está de adorno, sino que tiene una función, y esa función es tan importante que cumple eh, la función de un órgano y va a producir sustancias importantes. Entonces, el tejido adiposo produce sustancias importantes, hormonas como la leptina, la adiponectina, etcétera, que va a cumplir una función. Obviamente, al tejido adiposo, ya en la etapa adulta, 20, 30 años, no lo podemos comparar con órganos más importantes como son el cerebro, el corazón. Porque si el cerebro, el corazón, dejan de funcionar durante unos minutos, incluso unos segundos, es algo fatal. Es algo fatal si esos órganos importantes dejan de funcionar durante unos segundos, unos minutos, o sea, es fatal. Entonces, si esta computadora periférica, este tejido adiposo, deja de funciona mal durante unas horas, unos días, no tiene mucha repercusión.
Pero si funciona mal durante 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años que tenemos exceso de tejido adiposo, entonces ahí sí tienes repercusiones importantes que van a alterar la función de toda esta fábrica, de todo este órgano, va a alterar la función del todo. O sea, si falla esta computadora periférica, que es el tejido adiposo, también va a afectar hacia todos los demás sistemas. ¿Y por qué funciona mal este tejido adiposo? ¿Por qué puede llegar a funcionar mal este tejido adiposo? Porque cuando nosotros, cuando nosotros consumimos alimentos grasos o consumimos hamburguesas, consumimos papas fritas, consumimos mucha pizza, consumimos exceso de pastas, de fideos, si bien, por así decirlo, ejemplo, el fideo, el arroz, la papa frita no es en sí grasa, este exceso de hidratos de carbono que tiene esto va a llegar hasta el hígado y el exceso de hidratos de carbono que está, el hígado lo transforma en grasa. Y este exceso de grasa, al consumir estos alimentos, chatarras, líquidos, gaseosas, chatarras, este exceso de grasa, adivinen dónde se va a ir a depositar. Se va a ir a depositar al tejido adiposo, va a ir a rellenar el tejido adiposo, que muchas veces el principal depósito de tejido adiposo de grasa que tenemos es el abdomen. Y el abdomen puede almacenar mucho tejido adiposo y por eso tenemos mucha panza. Entonces, este exceso de tejido adiposo genera un proceso inflamatorio. Este exceso de tejido adiposo genera un proceso inflamatorio. El organismo no lo reconoce como normal. Este exceso de tejido adiposo, el organismo no lo reconoce como normal. Dice, hay un exceso, o sea, lo reconoce como algo extraño, algo dañino, algo que está provocando daño a nuestro cuerpo. Entonces, nuestro organismo, nuestro sistema, trata de defenderse de ese exceso, generando inflamación, generando rechazo, generando protección hacia nosotros, diciendo, este exceso de tejido adiposo no es beneficioso para nosotros y el organismo trata de eliminarlo. Por eso hay una lucha del organismo, de nuestras células, contra ese exceso de tejido adiposo y eso genera la inflamación. Hay una lucha de nuestro organismo contra ese exceso de tejido adiposo y genera inflamación, ¿sí? O sea, esa inflamación es generada por el exceso de grasa. ¿Y cuánto tiempo dura el exceso de grasa? ¿Cuánto tiempo dura este proceso inflamatorio, esta guerra entre nuestro organismo y algo en exceso? ¿Cuánto tiempo dura esta guerra? Este proceso inflamatorio puede durar unos meses, unos años, 5 años, 10 años, 20 años. Eso depende de nosotros. Entonces, este tejido adiposo que tiene una función, forma parte de un todo, se vea alterado por el exceso de grasa que tenemos, va a comenzar a funcionar mal. Y funcionando mal durante mucho tiempo, obviamente va a afectar al resto del cuerpo, al resto del organismo, y este tejido adiposo, este exceso de grasa, genera inflamación. Ahí está la respuesta, ¿sí? Ahí está la respuesta de por qué se dice o por qué decimos que el exceso de grasa produce inflamación y vivimos inflamados, ¿sí? Porque nuestro organismo no lo reconoce como tal, no lo reconoce como algo normal. Y entonces vivimos inflamados. Y tenemos que hacer algo para cambiar
esta historia, tenemos que hacer algo para cambiar esta realidad y eso depende de nosotros. Y una opción que te doy para hablar de la alimentación, nos hacemos una pregunta: ¿cómo debemos comer? ¿Cómo debemos comer? Y yo te voy a indicar un método práctico y sencillo que, a pesar de ser sencillo, eso no quita de que sea muy importante, muy didáctico y fácil de aplicar. Y es la técnica del plato. Y esta técnica del plato significa distribuir en el plato los alimentos, los vegetales, los hidratos de carbono y las proteínas. Como estamos viendo acá, este es un plato, ¿sí? El plato que comúnmente tenemos todos en nuestras mesas. ¿Y cómo debemos distribuir los alimentos? Mucha papa, mucho arroz, poca verdura, mucha carne. No, o sea, eso es lo que conocías antes. Ahora, lo que trato de decirte es esto. El 50% del plato tiene que ser verduras. El 25% del plato tienen que ser proteínas, ya sea en forma de carne, de pescado, carne de vaca, pollo, o sea, alimentos que contengan muchas proteínas en un 25% y un 25% de hidratos de carbono. En este caso acá está una porción de papa, ¿sí? Entonces, la técnica del plato nos dice 50% verduras, y tienen que ser una variedad de verduras, porque si tú comes las mismas verduras durante todos los días, te vas a aburrir. Entonces tienes que ir variando las verduras para que acomoden el 50% de tu plato. El 25% carne de res, de pollo, pescado, muy importante. Ya te dije que el pescado es una rica fuente de omega 3, que es una grasa saludable, y un 25% de hidratos de carbono, que puede ser papa, fideo, arroz, pan. Entonces, ¿cómo tiene que estar distribuido? De esta manera. Si tú distribuyes de esta manera los vegetales, las proteínas y los hidratos de carbono, verás que va a haber un cambio en tu vida. Va a haber un cambio y te vas a dar cuenta que tu alimentación anterior a esta no era la adecuada. Y esta nueva forma de alimentación es una alimentación muy saludable. Esta variedad de verduras, esta variedad de proteínas, esta variedad de hidratos de carbono en esta distribución te va a traer muchos beneficios. No nos tenemos que ir por técnicas complejas. Generalmente pensamos que lo más complejo es lo más importante. Lo más sencillo es lo más importante, como en este caso, ¿sí? Tratemos de hacer algo sencillo. Si queremos comenzar, tratemos de hacer algo sencillo y por ahí después vamos a hacer algo un poquito más rebuscado, pero primero comencemos con algo sencillo y es esto. Y esto nos va a ayudar a nuestro cuerpo a recibir las cantidades necesarias de alimentos que necesitamos. Obviamente tenemos que en nuestra cocina tener una reserva de verduras. No llegar a nuestra casa ya a último momento, ahora no tengo verduras. Bueno, como lo de siempre. No, o sea, cada mañana nos tenemos que levantar pensando en qué vamos a comer durante el día, o si hoy es miércoles, tenemos que pensar qué vamos a comer el jueves y ir a la verdulería a comprar, abastecernos para que no nos pesque sin nada, ¿sí? Bueno, con respecto a la alimentación, es la técnica del plato. Espero que lo puedas incluir en tu alimentación diaria. Ya les había dicho que la salud es el bienestar físico y mental, es el bienestar físico y mental.
Si no tenemos un bienestar mental, va a ser muy difícil que tengamos un bienestar físico. Entonces, algo que a mí me sirvió en esta parte, se los voy a comentar. Muchas veces nos dicen o nos decimos también a nosotros mismos que tenemos que generar nuevos cambios, que tenemos que tener nuevos hábitos. Y uno se pone a pensar o genera algunas respuestas como, no, ¿cómo yo voy a cambiar? Si siempre he comido de esta manera, no, de acá toda mi vida comer esto, no, imposible, imposible. Todas las mañanas salir a trotar, no, es imposible, no, no, o sea, ya el pensar de que toda la vida voy a hacer eso genera un malestar acá e inmediatamente uno lo rechaza. Dice, esto no lo hago y no, ni siquiera lo voy a comenzar. Pero algo muy importante, y yo lo sé eso porque yo también mucho tiempo me resistí al cambio, hasta que un día dije, ¿qué se sentirá tener una alimentación saludable? Comer este 50% de verduras en un plato. ¿Qué se sentirá? Porque hasta el momento las verduras en mi plato eran 15%, a lo mucho llegaban a un 20%. Yo decía, ¿será que es verdad que si tengo este hábito de alimentación, bajaré de peso? Porque ya les había dicho que yo pesaba 80 kilos, tenía casi como 15 kilos de más, estaba llegando al grado de obesidad, o sea, ya estaba pasando el sobrepeso y estaba llegando al grado de obesidad. Y muchos, cuando yo estaba cuando yo estaba en el hospital de diabetes, ya había muchos pacientes de mi edad, casi de mi misma contextura física, que tenían diabetes. Y la verdad, yo no quería, yo me decía que yo iba a ser el siguiente, porque yo estaba, o sea, no había mucha diferencia entre ellos y yo, no había mucha diferencia. Tal vez un poquito más gorditos, pero casi no había mucha diferencia. Y yo, si no hago algo, en algún momento yo voy a ser el siguiente paciente con diabetes. Entonces, entonces dije, ¿qué se sentirá? Hasta ese momento no tenía buenos hábitos de alimentación. Dije, ¿qué se sentirá comer un 50% de verduras, reducir los hidratos de carbono y comer esta cantidad de carnes? Y pensaba, no, o sea, no, toda la vida comer así, no, 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 no puede ser. Pero un día dije, bueno, voy a hacer la prueba durante una semana. Y una semana sí, o sea, 10 días sí, 10 días se puede, sí, 10 días yo cuento, 10 días no es un tiempo muy lejano, así que se puede. Entonces me puse las pilas y en 10 días lo cumplí y me sentí distinto, distinto, me pesé y bajé de peso. Y digo, bueno, unos 10 días más. Y así me fui acostumbrando hasta el día de hoy. Entonces, por eso yo te digo, hacer la prueba durante 10 días, pero hacer la prueba, comprométete a hacer bien este nuevo hábito. Hacer la prueba durante 10 días, un nuevo hábito, que puede ser comer saludable, que puede ser salir a hacer ejercicios. No pienses que lo vas a hacer toda la vida. Hacer la prueba durante 10 días. Si en esos 10 días te convence que lo que estás haciendo está bien, continúalo. Si no te convence, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero yo te recomiendo hoy o mañana, pesate, hace esta técnica del plato durante 10 días. Pesate a los 10 días, vas a ver que va a haber diferencia, vas a bajar de peso. Y si te convence eso, continúalo, porque vas a ver que en un mes vas a bajar, por lo menos, vas a bajar 1 kilo o un par de kilos. Eso es de seguro, ese es un hecho y es una realidad. Así que te invito a que generes un nuevo hábito durante 10 días. Y si te agrada,
y te convence de que vale la pena, continúalo. Y si no, bueno, vamos a buscar otras técnicas. Pero te recomiendo eso. Bueno, no hay nada más que decirles, como les decía en un principio, espero que tengan una mejor semana y con estos consejos que a mí me sirvieron bastante, puedan generar unos nuevos hábitos y puedan disfrutarlos, ¿sí? Ya saben que tenemos, ante todo esto, tenemos que hacer movimiento, tenemos que movernos, hacer ejercicios, hay que hacer circular la sangre, hay que hacer circular la sangre, eliminar todas esas impurezas, todos esos desechos, tenemos que eliminar todos los desechos del organismo. ¿Por dónde? Por el sudor. Tenemos que fortalecer los músculos. El músculo tiene que estar fortalecido. Ya les hablé de la importancia de los músculos. Tenemos que, al trotar, al hacer ejercicios, metemos bastante aire natural, bastante aire limpio. Así que hagamos ejercicio, hagamos circular la sangre, hagamos ejercicios, circulemos la sangre y botemos las impurezas. Hasta luego.